Mi negocio no es fijo, sino que hay meses en los que va mejor, temporadas altas, temporadas bajas. Por ejemplo, en el mes de diciembre los emprendedores tienen una temporada muy alta. Muy alta. En enero baja y en febrero sube por el tema del mes del amor y la amistad. Sí. Baja de nuevo y sube en el Día de la Madre. Día de la Baja Madre, de nuevo May. y sube tal Día vez del en las Padre. fiestas de Machala, en el Día del Día del Padre. Padre. Tenemos esto de que no todos los meses ganamos la misma cantidad de dinero. ¿Qué me recomiendas hacer con ese dinero que tal vez me sobró un poquito más? ¿Cómo podría yo hacer para que estos meses que me va bien, aprovecharlos en los meses que me va mal? ¿Cuánto es lo mínimo que yo necesito tener de ingreso para tener mi punto de equilibrio? O sea, para cubrir sobre todo Para este cubrir- 50% grandotote que tenemos aquí de pago de servicios básicos, tenemos cualquier otro gasto que tengamos Así mes a es, mes. del emprendimiento me hablas, ¿verdad? O sea, Claro. tienes que definir cuál es tu punto de equilibrio. O sea, cuánto es la cantidad idónea que debes tener de ingreso para suplir el pago al personal, todos los gastos que tengas. Y de ahí el excedente ya queda de ganancia, o sea, lo vas guardando. En un negocio tú no puedes al primer mes, gané $100 y lo agarro para mí, sino que lo dejo ahí porque el siguiente mes puede ser que sea un mes bajo y esos 100 te pueden servir para cubrir el arriendo del siguiente mes. Hay emprendedores, Mau, que cuando les va súper bien, en diciembre pagan los 3 primeros meses de arriendo de los 3 meses que continúa el año, enero, febrero, marzo. Y esos 3 meses que están bajos ya tienen pagado su arriendo y todos los que les ingresa están ahorrando. Y así llega a un punto que les queda para pagar sus arriendos, todo, y de ahí ya empiezan a invertir más en su emprendimiento. Pero tú sabes que en todo negocio no puedes las ganancias del primer, segundo año usarlas directamente para ti como consumo personal, sino para reinvertirlo. Hay que calmarnos un poquito. Sí, y no decir, sí. chuta, aprovechando que tengo plata, voy a salir, voy a invitar a Claro. mi equipo a comer, pensar bien qué vamos a hacer con el dinero. Así es. Por eso, Mau, no sé, digamos, por ejemplo, las empresas, por más bien que les va a sus empleados, tú ves que no es como que les hacen un aumento, le cambian el sueldo. Claro, todo se Porque mantiene. Todo se mantiene, o sea, y uno como empleado puede decir, pero le está yendo súper bien y aún así no me suben el salario, no me dan un bono extra. ¿Por qué? Porque cuando les va súper mal, cuando pierden, igual ellos cumplen con pagarte tu salario. Porque entonces no se comprometen a decir, te voy a pagar más, porque saben que se pueden venir momentos difíciles y cómo cumplen con lo que prometieron. Entonces mejor no se comprometen y pagan lo que se acordó. No volvernos locos con el billete. Ajá. Y Mau también, o sea, como es un emprendimiento, es un ingreso extra. O sea, tú no dependes de ese ingreso, porque tú ya tienes tu otro ingreso que es fijo. Entonces, como es extra, y de ahí sí lo que te va quedando, puedes ir ahorrándolo para de ahí ya. Puedes comprarte, por ejemplo, un terreno. Hay a veces que te venden terrenos que das una entrada y vas pagando mensual hasta tener tu terreno. Yo tengo la frase de todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Entonces, si estás en las vacas gordas, va a pasar eso también. Y si estás atravesando un mal momento, va a pasar. Va a pasar.